Muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Neida Casi Quevedo, médico radiólogo, especialista en diagnóstico por imágenes. Me corresponde darles la teórica de radiología simple de cráneo, senos paranasales y neuroimagen. Durante esta teórica vamos a revisar cuáles son los estudios que nos permiten valorar adecuadamente estas estructuras y también vamos a revisar cuáles son las principales patologías que podemos valorar. Bien, entonces, siempre empezamos con un breve recuerdo anatómico. Recordemos que la cabeza está dividida en el cráneo y la cara. A su vez, la cavidad craneal está conformada por una bóveda y una base. Son 8 huesos del cráneo que están divididos en la bóveda y la base. La bóveda está conformada por el hueso frontal, 2 huesos parietales y el hueso occipital. Y la base está conformada por los 2 huesos temporales, el etmoides y el esfenoides. Las articulaciones del cráneo se denominan suturas. Tenemos a la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea y la sutura escamosa. Ciertas regiones donde se unen las suturas tienen una osificación más lenta y se las denomina fontanelas. Y estas son visibles, valorables en etapas iniciales de la vida. Tenemos la fontanela anterior y la fontanela posterior. Planos anatómicos. Es importante que recordemos cuáles son los principales planos anatómicos porque serán de utilidad para estudios como la tomografía y la resonancia magnética. Tenemos el plano coronal, que es el azul, que se localiza a nivel de la sutura coronal, divide al cráneo en una región anterior y una posterior. El plano sagital, que corresponde al rojo, pasa por la sutura sagital y divide al cráneo en una región derecha e izquierda. Y tenemos el plano axial, que ustedes lo conocen como plano horizontal, pero bueno, el término que empleamos nosotros es plano axial. Como les digo, es importante identificar estos planos en los estudios de resonancia y tomografía. Las diferentes técnicas de examen que nos permiten valorar el cráneo y el cerebro son la radiografía simple de cráneo, la tomografía computarizada, resonancia magnética, la angiografía, ecografía y los estudios de medicina nuclear. Durante la clase vamos a desarrollar los principales métodos, los más empleados. Bueno, la radiografía de cráneo. La característica es que nos permite el estudio de las estructuras óseas. Cabe resaltar que prácticamente se encuentra en desuso en la medicina moderna. ¿Por qué? Porque existen otros métodos como la resonancia magnética y la tomografía que nos permiten una valoración mucho más detallada, principalmente del cerebro. Las indicaciones actuales son las siguientes. Se considera como último recurso en trauma, en ausencia de tomografía computarizada. Así que si nos encontramos en provincia y no tenemos opción a solicitar una tomografía, bueno, la radiografía puede ser solicitada en este caso. Forma parte de la serie ósea, que es útil para la detección de enfermedades metastásicas o metabólicas, también como evaluación inicial de lesiones palpables del cuero cabelludo y nos permite descartar la presencia de cuerpos extraños metálicos en pacientes de riesgo que requieren resonancia magnética. La tomografía. Este es el procedimiento de neuroimágenes realizado más común. Proporciona imágenes del encéfalo y los huesos en los diferentes planos ya mencionados. Es una herramienta vital en la evaluación completa del paciente. La ventaja es que puede diferenciar entre coágulos sanguíneos, la sustancia blanca, sustancia gris, líquido cefalorraquídeo, edema cerebral y neoplasias. Podemos solicitar la tomografía sin contraste, con contraste o solicitar estudios con y sin contraste. Bueno, en caso de solicitar una tomografía sin contraste, la principal indicación son los traumatismos. Podemos también solicitar en casos de enfermedad cerebrovascular, en la búsqueda de infartos, hemorragias, eh, para control de hidrocefalia no tumoral. Los estudios con contraste se solicitan en casos de sospecha de tumores, malformaciones arteriovenosas, casos de hidrocefalia, una epilepsia tardía y el control postquirúrgico de lesiones tumorales. Y la tomografía con y sin contraste será de utilidad en procesos inflamatorios y enfermedades degenerativas. La resonancia magnética se considera el gold estándar para valorar cerebro.
¿Por qué? Porque tiene mayor sensibilidad para detectar diferencias entre tejidos normales y anormales en el encéfalo y los tejidos blandos asociados. Es el método principal para valorar cefaleas, esclerosis múltiple, accidentes cerebrovascular y lesiones que ocupan espacio. Se considera un estudio de alta complejidad, no invasivo y como mayor beneficio es que no utiliza radiación ionizante. La ecografía transfrontalar. Este se considera el primer método de estudio de la neuroanatomía y patología cerebral neonatal. La ventaja es de bajo costo, es disponible, no emplea radiación ionizante y permite la selección de los pacientes que requieren resonancia magnética o tomografía. Entre las indicaciones, bueno, tenemos muchas, pero una de las principales es que en un prematuro nos permita la detección de hemorragias cerebrales. La ecografía Doppler transcraneal. La utilidad, evalúa el flujo sanguíneo. Es un estudio de la enfermedad, permite el estudio de la enfermedad cerebrovascular en fase aguda, tanto isquémica como hemorrágica. Si bien no es el principal, el mejor estudio para valorar el cerebro en un adulto, la mayor utilidad radica en que se puede realizar en la cama de pacientes en terapia intensiva. Bueno, empecemos con la radiología simple del cráneo. Tenemos cuatro proyecciones que nos permiten valorar el cráneo. Tenemos la proyección posterior, que se llama Cadwell, la proyección lateral, la proyección anteroposterior o proyección de Towne y la proyección de base de cráneo, también llamada proyección de Schiff. Actualmente ya casi nadie solicita la proyección anteroposterior ni la proyección de base de cráneo, pero sí la proyección anterior de Cadwell y la proyección lateral, por lo que nos vamos a enfocar en estas proyecciones para la identificación de estructuras. Recordemos la semiología radiológica. ¿Qué es lo que tenemos que valorar en una radiografía? Bueno, siempre sugerimos la valoración de afuera hacia adentro hasta que cada uno de ustedes desarrolle un propio método de valoración. Entonces, tenemos que ver tejidos blandos, el tamaño, la forma del cráneo, valorar la relación cráneo-cara, la mineralización o densidad ósea, la alineación de los huesos, valorar las tablas interna, externa, diploide, calcificaciones tanto patológicas como no patológicas, la arquitectura ósea, las suturas, la silla turca en una proyección lateral, las impresiones vasculares, huellas digitiformes, las diferentes variantes anatómicas que podemos encontrar, órbitas, senos paranasales y bueno, ya así se ve, los huesos de la cara también. Empezamos con la proyección lateral. La proyección lateral, el plano sagital se encuentra paralelo a la mesa o al chasis. El rayo ingresa por un lado del cráneo y sale por el otro. Por eso se denomina proyección lateral. Bueno, esta es la imagen. A la hora de presentar este estudio, ustedes solamente deben decir que es una radiografía lateral de cráneo. ¿Qué es lo que valoramos aquí? Podemos dividir nuestra imagen en la bóveda y la base. ¿Cómo lo hacemos? Podemos trazar una línea que va desde el ángulo frontal hasta la protuberancia occipital interna. Esta línea nos permite dividir el- la bóveda de la base. Bueno, lo que vamos a valorar, lo que ya mencionamos, los tejidos blandos. A nivel del hueso, lo primero que valoramos es la densidad ósea, la mineralización, buscando alteraciones en la densidad del hueso. Por ejemplo, aquí tenemos un área radiolúcida. Esta se considera normal. A pesar de que podría parecer algo patológico, es normal. Si nos ubicamos, está a nivel de la sutura coronal y, bueno, recordemos, a nivel de suturas el hueso se adelgaza. Por eso es que vemos una imagen más radiolúcida a nivel de suturas. Aquí tenemos la sutura coronal, la sutura sagital, a nivel de la sutura lamboidea, también una área oscura, a nivel de la sutura escamosa. Bien, entonces valoramos las impresiones vasculares, que hay que tener cuidado de no confundirlas con las fracturas, por ejemplo. Tenemos las huellas digitiformes, que parecería que un dedito hubiera hecho unas marcas en el cráneo y corresponde a las impresiones de las circunvoluciones en el cráneo. Tenemos la tabla interna, tabla externa, el diploide. Bueno, eso en relación a la bóveda. En la base nosotros podemos encontrar diferentes estructuras. Una de las principales, la silla turca, que tienen que poder reconocerla.
Tenemos áreas radiolúcidas como el seno frontal. Aquí en relación o muy cerca de la silla turca tenemos el seno esfenoidal, igual fácil de reconocer. Por delante del seno esfenoidal tenemos a las celdillas etmoidales. En región posterior, en el cráneo, encontramos otra área radiolúcida que parece un panal de abejitas. Esto corresponde a las celdillas mastoideas. Su desaparición nos indica un problema patológico. Delante de las celdillas mastoideas encontramos un área gruesa radiolúcida que es el conducto auditivo interno y por delante de este a la articulación temporomandibular, la ATM. Esta es la porción petrosa del temporal y bien, eso es lo principal que deben reconocer en una radiografía lateral. Vamos con la proyección posterior de Cadwell. La línea órbito-meatal debe estar perpendicular al chasis. El paciente apoya la frente y la nariz hacia el chasis o hacia la radiografía. El rayo ingresa por atrás y sale por adelante, por eso es la proyección posterior. Esta es la imagen obtenida. Este es un cráneo que está recto y es como si les estuviera mirando directamente. ¿Qué vamos a valorar? Bueno, vamos a reconocer lo principal. Tenemos los tejidos blandos, bueno, no hay nada malo. Ingresamos a la valoración del hueso, ya sabemos, tenemos que ver la densidad ósea. Vamos a reconocer ahora el de la arquitectura ósea. Bueno, aquí tenemos a las órbitas, el tabique nasal, estos son los senos frontales. Aquí al medio entre las órbitas y ambos lados de la línea media tenemos a los senos etmoidales. En la cavidad nasal podemos encontrar a los cornetes inferiores, cornetes medios. Tenemos los senos maxilares. Aquí está el hueso maxilar, la mandíbula, las piezas dentales. Estas imágenes radiopacas corresponden a las curaciones dentales, ¿no? Las amalgamas que antes realizaban. A nivel de órbitas, esta área densa corresponde a la porción petrosa. Tenemos aquí el conducto auditivo interno y lateralmente podemos observar a las celdillas mastoideas. Esta proyección nos permite valorar la simetría, valorar la derecha, la izquierda, buscando alguna patología. Es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las calcificaciones intracraneales normales, es decir, calcificaciones fisiológicas, y así no vamos a confundir con patología. Bueno, tenemos 8 calcificaciones normales. La glándula pineal, avénula, los plexos coroideos, la dura madre, los ganglios basales, ligamentos petroclinoideos, la glándula hipófisis y el cristalino. Vamos a ver alguna de ellas. En esta radiografía de Cadwell podemos observar esta imagen radiopaca alargada en la línea media, que corresponde a la calcificación de la voz del cerebro. La calcificación de los plexos coroideos. Bueno, aquí podemos observar en la derecha y la izquierda. También eso es normal. Si vemos una radiografía lateral, así es como observaremos la calcificación de la glándula pineal. Aquí estamos observando la silla turca y la calcificación del ligamento petroclinoideo. En caso de que se calcifique la hipófisis, las calcificaciones las ubicaremos aquí, en el medio de la silla turca. En estudios de tomografía, nosotros podemos identificar también las calcificaciones, tenemos que identificarlas. Esta es la calcificación de la glándula pineal, que tiene que estar justo a nivel de la línea media. Si por delante existen unas pequeñas calcificaciones, esas corresponden a las avénulas. En esta imagen podemos observar la calcificación de los ganglios basales, que están a nivel de los núcleos lenticulares. Tenemos la calcificación de la glándula pineal y la calcificación de los plexos coroideos, que los encontramos a nivel de los ventrículos, de las astas posteriores de los ventrículos laterales. Esta es una calcificación de la hoz en la línea media que puede ser de gran tamaño. Aquí podemos observar esta pequeña imagen. Entrando a las patologías, craneosinostosis. Este es el cierre precoz de las suturas craneales en el recién nacido y da lugar a diversas deformaciones del cráneo. Por ejemplo, tenemos la dolicocefalia o escafocefalia, que corresponde al cierre precoz de la sutura sagital. Esto da lugar a un cráneo largo, de ahí el nombre. Dólico significa largo. Entonces, dolicocefalia, el cierre precoz de la sutura sagital. La braquicefalia es el cierre precoz de la sutura coronal y lambdoidea y lo que da lugar es a la presencia de un cráneo ancho.
y puede ser valorado en una radiografía póster anterior. La plagiocefalia es el cierre de la sutura lambdoidea unilateral. Podemos tener una plagiocefalia izquierda, una plagiocefalia derecha. La trigonocefalia, el cierre precoz de la sutura metópica. Recordemos que la sutura metópica es una sutura presente en la vida fetal que separa los huesos frontales. Su cierre prematuro provoca este abombamiento de la región anterior del cráneo, que nos recuerda a un trígono, de ahí el nombre de trigonocefalia. Entonces, este es un cráneo normal, la forma normal de un cráneo. Esta es una plagiocefalia donde se cierra una sutura lambdoidea unilateral. La braquicefalia, tenemos el cráneo ancho, y la escafocefalia o dolicocefalia, que nos da lugar a un cráneo largo en sentido anteroposterior. Microcefalia corresponde al cráneo pequeño. ¿Y cómo podemos valorar eso? Comparando con la cara. Entonces tenemos que valorar la relación cráneo-cara, que normalmente es 2:1. Cuando esto se altera, podemos observar la microcefalia. Meningoencefalocele. Esta es una abertura anormal del cráneo a través de la cual se hernian meninges y parte del cerebro. Si solo se hernian meninges, tenemos el encefalocele, y si además de eso se hernian las meninges, es el meningoencefalocele. Hipertensión intracraneal. Como principales signos radiológicos, tenemos el agrandamiento del cráneo. Hay un ensanchamiento de suturas, las impresiones digitales o digitiformes son más acentuadas, la vascularidad también se encuentra aumentada y existe erosión de la silla turca. Entonces, aquí tenemos un ensanchamiento de suturas, las huellas digitiformes más acentuadas, la separación de las suturas, una separación mayor de 2 milímetros se considera patológica. Bueno, vamos ahora con las calcificaciones patológicas. Tenemos una lista muy grande de estas calcificaciones patológicas. Es por eso que era necesario que ustedes conozcan cuáles son las normales o fisiológicas para poder identificar todas las calcificaciones patológicas existentes. ¿Cómo se observa una calcificación en rayos X? Como una imagen radiopaca, una imagen blanca de mayor densidad. Y como ya vimos, puede estar dada por diferentes patologías. Aquí tenemos un ejemplo de la cisticercosis, por ejemplo. Así se observa una cisticercosis calcificada como imágenes radiopacas gruesas distribuidas en el cráneo. Vamos al otro, la erosión ósea. La erosión ósea es la pérdida de sustancia ósea debido a un proceso patológico. También tenemos diferentes causas que pueden ser dadas por tumores primarios, tumores secundarios y causas no tumorales como histiocytosis X, osteomielitis, necrosis, fracturas, etc. Entonces, las erosiones, como existe destrucción del hueso, nosotros vamos a observar las erosiones como imágenes radiolúcidas. Y aquí podemos observar múltiples imágenes radiolúcidas. Y aquí es evidente cómo se destruye el hueso. Entonces pueden ser de causas tumorales o no tumorales. En este caso se trató de una histiocytosis X y esta es una causa tumoral. Aquí un ejemplo de mieloma múltiple. Si nosotros vemos estas imágenes radiolúcidas que corresponden a lesiones osteolíticas, si se trata de un adulto, nuestra primera opción será un mieloma múltiple. Y si se trata de un paciente mayor, anciano, bueno, podemos sospechar que es una metástasis osteolítica. Ya entre las causas metabólicas tenemos al hiperparatiroidismo. Aquí está la famosa imagen del cráneo en sal y pimienta que está dada por la reabsorción ósea que existe en esa patología. Bueno, este es otro signo clásico que simplemente para que lo conozcan, tal vez no lo vayan a ver, pero bueno, el cráneo en bronce batido es por el aumento del patrón de circunvoluciones debido al incremento de la presión intracraneal. También puede observarse en una craneosinostosis severa en la que también al existir el aumento de la presión intracraneal podemos observar este cráneo en bronce batido. Otra enfermedad, la enfermedad de Payet, que nos da el signo radiológico del cráneo en algodón. En esta imagen, en esta patología, existen dos fases, una fase osteolítica y una fase osteoblástica. En una primera fase osteolítica existe reabsorción ósea y en la fase osteoblástica
se vuelve a formar el hueso, pero ya de forma desordenada. Por eso nos da esta imagen heterogénea, un engrosamiento heterogéneo del hueso que simula el aspecto de un algodón. De ahí viene el nombre del signo. Osteopetrosis. Este es otro ejemplo en el que existe aumento de la densidad ósea. Esto se debe al fallo en el desarrollo o la función de los osteoclastos. La diferencia con la enfermedad de Payet es que este engrosamiento óseo es homogéneo. Osteogénesis imperfecta, este es lo contrario, el otro extremo. Aquí existe un adelgazamiento del hueso. Esto nos da la disminución de la densidad ósea generalizada. Estos son los huesos de cristal. Eh, no hay que golpear a estos pacientes porque se fracturan con mucha facilidad. Hablando de fracturas, las fracturas en el cráneo pueden ser lineales, que se presentan como finas líneas radiotransparentes, diastásicas, si es que están separadas, constituye el 5% de las fracturas craneales, conminutas, que son las fracturas que presentan fragmentación múltiple, más de 2 fragmentos, ya llamamos conminuta. Las abiertas, que son las fracturas cuando están en comunicación directa con el exterior, con un seno, o si existe escape de líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos ejemplos de fracturas. Estas son fracturas lineales, las líneas radiolúcidas, diastásicas en las que existe separación. Tenemos las fracturas abiertas, las fracturas conminutas en las que existen más de 2 fragmentos, las fracturas con hundimiento, que se observa como un área radiolúcida a nivel del hundimiento en el fragmento de la fractura. En la tomografía se ve mucho mejor, es mucho más fácil de valorar este tipo de fracturas. Una patología que, bueno, la tienen que conocer es el quiste leptomeningio. Esta es una complicación poco frecuente de las fracturas de cráneos infantiles. Se debe al crecimiento progresivo de la fractura. Por eso se dice es la fractura que crece. Y esto se debe a que el defecto dural subyacente a la fractura y la fuerza mecánica de la pulsación cerebral provocan la herniación de las leptomeninges a través del defecto, ocasionando el quiste leptomeningio. Así que la recomendación cuando tenemos un niño con una fractura en el cráneo, bueno, es necesario hacer un control posterior para valorar esto, para ver que no se esté formando un quiste leptomeningio en el área de la lesión. Bueno, pasamos a la valoración de senos paranasales. Los senos paranasales tenemos diferentes técnicas para valorarlos. Entre las radiografías más habituales tenemos la radiografía de Batters, la radiografía de Cadwell y la radiografía lateral. Bueno, también se puede valorar con la radiografía de base de cráneo, pero como vimos, esta es una proyección que ya casi nadie solicita, por eso ahora solo consideramos estas 3 proyecciones. Si ustedes, ¿cómo van a solicitar esta radiografía? Ustedes solicitan de esta forma: favor realizar radiografía de senos paranasales. Y desde el servicio de rayos X les vamos a enviar estas 2 proyecciones: la proyección de Batters, que es la mentonasoplaca, y la proyección de Cadwell, frontonasoplaca. Si ustedes quisieran valorar la radiografía lateral, tienen que solicitarla en forma separada. Realizar radiografía lateral de senos paranasales. Bueno, empecemos con la proyección de Batters. La proyección de Batters o mentonasoplaca es una radiografía póstero-anterior. El rayo ingresa por atrás y sale por adelante. El paciente debe apoyar el mentón y la nariz hacia la radiografía, de ahí el nombre mentonasoplaca, y obtenemos esta imagen. Recordemos que en rayos X, en radiología, la parte que está más próxima a la radiografía es la que mejor se ve en la imagen. En este caso, el paciente está apoyando el mentón y la nariz. Por eso es que esto es lo mejor que vemos en la radiografía de Batters. ¿La podemos confundir con cuál? Con la radiografía de Cadwell, porque son bastante parecidas. Estamos viendo la cara en ambos casos, pero la forma de diferenciar es el hecho de que en la radiografía de Batters nosotros vemos la pirámide nasal y el paciente tiene que estar con la boca abierta, porque a través de la boca valoramos al seno esfenoidal. Bueno, los senos que podemos ver, principalmente los senos maxilares, porque son los que están próximos a la radiografía, y el seno esfenoidal a través de la boca. Si en esta radiografía tenemos visualización de los frontales, bueno, hay que valorarlos también. Entre otras estructuras, aquí tenemos las órbitas, dijimos la pirámide nasal,
tabique. Aquí tenemos los huesos malares, los elefantitos. No se olviden, aquí vemos un elefante con la trompita. Siempre hay que valorar eso. Tenemos la mandíbula, el hueso maxilar. Bueno, aquí está la apófisis odontoides. Esta es la proyección que ya la conocemos, a la proyección de Cadwell. También se llama la proyección frontonasoplaca, debido a que el paciente apoya la frente y la nariz hacia la radiografía. En esta proyección, los senos que principalmente valoramos son los senos frontales y los senos esfenoidales, como vemos aquí en la imagen. Entonces, cuando ustedes soliciten una radiografía de senos paranasales, les vamos a enviar estas dos proyecciones. Tenemos la proyección de Cadwell y la proyección de Batters. Les repito, son similares, se pueden confundir, pero la diferencia es que Cadwell nos muestra la pirámide nasal y tiene la boca abierta, a diferencia de Batters. Entonces, perdón, a diferencia de Cadwell. En la proyección de Cadwell, nosotros nos enfocamos en los senos frontales y los senos etmoidales. Y en la proyección de Batters, nosotros nos vamos a enfocar en los senos maxilares y los senos esfenoidales que son visibles a través de la boca. Si ustedes quieren valorar los senos paranasales en una radiografía lateral, deben solicitarlo en forma separada. Y bueno, decirles que la radiografía lateral nos permite valorar principalmente al seno esfenoidal. Ya les había mencionado que la radiografía de base de cráneo es útil. Aquí tenemos una radiografía de base de cráneo que nos permite valorar los senos etmoidales y los esfenoidales. Entrando a la patología más frecuente, la sinusitis crónica. La sinusitis crónica se observa como un engrosamiento de la mucosa que reviste la pared de los senos paranasales. Es esta imagen gruesa, más blanca. O también lo podemos observar como una opacidad total del seno. En este caso, tenemos una sinusitis maxilar derecha en ambos pacientes. Aquí, entonces, esta es una proyección de Batters. Recordemos, pirámide nasal, boca abierta. Estamos viendo la opacidad total del seno maxilar y corresponde a una sinusitis maxilar crónica derecha. En este caso, en esta proyección de Cadwell, vemos la opacidad total del seno frontal, de los senos o celdillas etmoidales y del seno maxilar. Entonces, estamos hablando de una sinusitis crónica frontal, etmoidal y maxilar derecha. La tomografía es muy útil, mucho más fácil de valorar que una radiografía. Y bueno, la tomografía siempre nos presentan la imagen en ventana ósea y podemos observar aquí el engrosamiento mucoso de los senos paranasales. Diagnóstico: sinusitis crónica maxilar bilateral. Sinusitis aguda. Este es el hallazgo radiológico. Bueno, el hallazgo radiológico más frecuente es el engrosamiento mucoso, que ya lo valoramos antes, pero lo principal es la demostración de un nivel hidroaéreo. Esto es importante, esto debido al contenido líquido que presenta esta patología. Entonces, el hecho de ver un nivel hidroaéreo y el engrosamiento mucoso nos sugiere una sinusitis aguda. Para ver el nivel hidroaéreo, la radiografía tiene que estar tomada en bipedestación o por lo menos en sedestación, con la cabeza en forma vertical. Aquí tenemos ejemplos de sinusitis aguda. En este caso, en ambos senos maxilares observamos engrosamiento mucoso y una opacidad que forma niveles hidroaéreos en ambos senos. Diagnóstico: sinusitis aguda maxilar bilateral. En este caso, el nivel hidroaéreo, la opacidad parcial, conformación del nivel hidroaéreo y engrosamiento mucoso, lo observamos en el seno maxilar derecho. Diagnóstico: sinusitis aguda maxilar derecha. Podemos observar, en este caso, engrosamiento mucoso y la formación de un nivel. En este caso hay una sinusitis aguda maxilar derecha y sinusitis crónica maxilar izquierda. Quistes de retención, los pólipos también son patologías frecuentes. Estas son lesiones redondeadas que podemos observarlas así como lesiones radiopacas, redondeadas o de bordes lobulados que ocupan los senos. Si son muchos, pueden dar lugar a la opacificación total de los senos también.
En una tomografía, mucho más fácil de ubicar, aquí tenemos la lesión redondeada, hipodensa, correspondiente al quiste de retención o al pólipo. Mucosele. Esta es una formación quística benigna limitada por epitelio, que es la mucosa sinusal, con un contenido de moco. Su crecimiento es lento, expansivo y de inicio asintomático, por lo que incluso puede simular a lesiones tumorales. Bueno, también hay tumores. Los tumores en la radiografía, bueno, muy poco valorables. Sí podemos observar una imagen que va destruyendo el hueso, pero bueno, no tenemos gran detalle de la lesión. En cambio, con una tomografía sí podemos observar la extensión y el compromiso de estructuras adyacentes. Una patología frecuente, el osteoma, se considera el tumor más frecuente de los senos frontales. Es un tumor de hueso, por lo tanto vamos a observar la imagen radiopaca. Aquí un osteoma de mucho mayor tamaño que está en topografía de senos frontales con extensión hacia senos etmoidales. Conchabulosa, tal vez lo escuchen alguna vez, se refiere a la neumatización de los cornetes. Aquí tenemos la neumatización del cornete medio. Miren, este cornete es normal, pero el cornete del lado derecho tiene aire. Es la neumatización del cornete y se llama conchabulosa. En este caso, los dos cornetes medios presentan aire en su interior, así que esto es bilateral. Proyecciones para valorar huesos propios de la nariz. Tenemos a la proyección de Batters, ya la conocemos. Valoramos pirámide nasal, tabique nasal. Y tenemos al perfilograma, que es una radiografía del perfil de los huesos propios de la nariz. Obtenemos el perfil derecho y el perfil izquierdo. De hecho, cuando ustedes soliciten, tienen que solicitar como simplemente solicitar, favor, realizar radiografía de huesos propios de la nariz y se les va a enviar la proyección de Batters y el perfilograma. En el perfilograma podemos valorar la fractura de huesos propios, como vemos aquí, un trazo fracturario lineal del tercio distal del hueso, de los huesos propios de la nariz. Bueno, entramos al último tema, neuroimagen. En este tema vamos a ver principalmente los estudios de tomografía y resonancia magnética. Bueno, nos vamos a abocar un poquito más a la tomografía porque es el estudio que ustedes van a ver con mucho más frecuencia. Lo primero, ¿cómo pueden diferenciar una tomografía de una resonancia magnética? Bueno, la calidad de la imagen, eso es algo muy importante. La resonancia magnética nos da una calidad mucho mejor en la imagen, es mucho más detallada. Pero bueno, tendremos que tener ambos estudios uno al lado del otro para poder diferenciar este detalle. Lo más fácil es valorar los huesos. En una tomografía, los huesos se ven blancos, es decir, se ven hiperdensos. En cambio, en una resonancia magnética, los huesos se ven oscuros, hipointensos. Esa es la diferencia, esa es la forma más fácil de diferenciar. La ventaja que nos da la tomografía es que nos permite valorar las estructuras con diferentes ventanas. Tenemos la ventana de cerebro o de parénquima cerebral, en la que solamente vamos a valorar cerebro. Hay una ventana ósea en la que podemos valorar las estructuras óseas, la ventana de tejidos blandos, tenemos una ventana de infartos, tenemos una ventana de hematomas. Bueno, hay diferentes ventanas. Las más utilizadas son la ventana de cerebro y la ventana ósea. Es esto lo que les van a enviar en sus estudios de tomografía. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, aquí vamos a ver. Este es un paciente con un traumatismo cráneoencefálico. Ya podemos ver que existe que una lesión, ¿no es cierto? Una lesión epicraneal. Tenemos también una hemorragia subaracnoidea. Y bueno, hasta aquí solamente vemos las hemorragias. Queremos valorar si hay fractura. No es la ventana en la que podemos valorar fracturas. Nos vamos a la ventana ósea. Aquí está. Entonces, aquí aparentaba no haber ninguna fractura, pero la ventana ósea sí nos permite valorar que hay un trazo fracturario a ese nivel. Bueno, la resonancia magnética. La resonancia magnética puede estar ponderada en diferentes secuencias. Tenemos las más frecuentes son la secuencia T1, T2 y la secuencia FLAIR. T1 nos permite valorar principalmente la anatomía. Las secuencias en T2 y FLAIR nos permiten valorar la patología. Ahora, el factor común en todas estas secuencias es que el hueso es hipointenso,
y la grasa es hiperintensa. Eso es lo común. Pero ¿cómo las diferenciamos? Bueno, aquí lo más fácil de diferenciar es a T2, porque en las imágenes en T2 nos muestran el líquido hiperintenso, el líquido blanco, a diferencia de T1 y FLIR en las que el líquido es negro. Pero ¿cómo diferenciamos estas otras dos? En T1 la sustancia gris, es más oscura, y la sustancia blanca es clara, es más blanca. En cambio, en FLIR, la sustancia gris es más blanca, es clara, y la sustancia blanca es más gris, es oscura. Esa es la forma de diferenciarlos. Habíamos dicho que con T1 valoramos la anatomía principalmente y T2, FLIR nos sirven para valorar la patología. Y miren, aquí hay un ejemplo. Aquí está T1, sí parece haber algo aquí, pero la ventaja de T2 y de FLIR es que la patología brilla, se ve más blanca. Entonces aquí es más fácil diferenciar lo patológico. Este es un corte axial que me interesa entenderlo porque si ustedes reconocen estas regiones, estas partes del cerebro, yo sé que se van a poder ubicar fácilmente. Bueno, veamos. Lo primero, sustancia gris periférica. Al medio la sustancia blanca. En este corte, en medio de la sustancia blanca, encontramos núcleos grises. Pero primero nos vamos a ubicar con el sistema ventricular. Aquí tenemos las astas anteriores de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, las astas posteriores de los ventrículos laterales. Ahora sí, los núcleos que están adyacentes al tercer ventrículo son los tálamos. Tenemos el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. No olvidemos eso. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo en imágenes. Entonces, los núcleos que están en relación con las astas anteriores de los ventrículos laterales son los núcleos, en la cabeza del núcleo caudado. Tenemos el núcleo lenticular, que tiene una forma triangular. Este, a su vez, está formado por el globo pálido y el putamen. Aquí, algo alargadito, este es el claustro o antemuro, que es un núcleo que no es valorable ni en tomografía ni en resonancia, pero bueno, está ahí. Separando estos núcleos grises hay áreas de sustancia blanca. Tenemos la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema que está por fuera del claustro o antemuro. Este es la cisura de Silvio y este es el lóbulo de la ínsula. Bueno, esto solamente para recordar este esquema, los ventrículos, el sistema ventricular. Había hablado de los ventrículos laterales y es toda esta estructura. Así que los ventrículos laterales tienen unas astas anteriores, tienen unas astas posteriores u occipitales, tienen unas astas temporales y tienen un cuerpo que está en la parte más superior. Estos se comunican con el tercer ventrículo y este a su vez con el cuarto ventrículo, que lo podemos encontrar en cortes más bajos. Bueno, esta es la imagen que yo ya les mostré hace un momento y ahí están las estructuras para que las puedan revisar en casa. Bueno, aquí tenemos son cortes axiales de una tomografía y de una resonancia magnética. Es al mismo nivel que ya valoramos. Podemos distinguir esas estructuras. Tenemos las astas anteriores de los ventrículos laterales, las astas posteriores. Estas imágenes hiperdensas son los plexos coroideos calcificados. Aquí tenemos la pineal calcificada, avenulas calcificadas. El tercer ventrículo es esta imagen hipodensa que vemos a nivel del medio. Bueno, aquí está el tálamo derecho, tálamo izquierdo, cabeza del núcleo caudado, que está en contacto con las astas anteriores de los ventrículos laterales. Tenemos al núcleo lenticular, derecho, al izquierdo. Separan la sustancia blanca que separa el núcleo lenticular del caudado y del tálamo, se llama cápsula interna. La que está por fuera del núcleo lenticular es la cápsula externa. Y en tomografía mucho más fácil de identificar estas estructuras. En resonancia magnética, perdón. Bueno, vamos a identificar las estructuras más importantes en los diferentes cortes yendo de abajo hacia arriba. Este es un corte bajo en el que podemos observar los senos frontales, tenemos parte de los senos etmoidales y senos esfenoidales. Aquí a nivel de la fosa posterior identificamos al bulbo raquídeo, parte del cerebelo, este es el cuarto ventrículo, a nivel medio tenemos a los lóbulos temporales y bueno, aquí los globos oculares parcialmente visibles. Subimos un poquito más
Seguimos viendo el cerebelo, vemos el cuarto ventrículo, tenemos aquí a la protuberancia, en la parte media están los lóbulos temporales y en la región anterior podemos valorar a los lóbulos frontales. Seguimos subiendo un poquito más, tenemos el acueducto de Silvio, seguimos valorando aquí al cerebelo, podemos ver los lóbulos frontales y los lóbulos temporales. Bueno, esta es una imagen ya familiar, es la imagen que estábamos viendo anteriormente. Aquí tenemos la cisterna cuadrigémina, las astas anteriores de los ventrículos laterales, núcleos caudados, bueno, las estructuras que ya habíamos valorado antes. La cisura de Silvio. En la parte anterior podemos identificar al lóbulo frontal y en la región posterior al lóbulo occipital. Esta es la imagen que ya conocemos, la carita de una chinita sonriendo. Bueno, ahí están los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, la cisterna cuadrigeminal y tenemos los diferentes núcleos que ya conocemos. Bueno, seguimos subiendo un poquito más. Aquí tenemos el lóbulo frontal, lóbulo occipital. No olviden la calcificación de los plexos coroideos, que es normal. Vamos un poco más arriba. Aquí ya vemos al cuerpo de los ventrículos laterales y vemos los lóbulos frontal, parietales y el lóbulo occipital. Bueno, en este corte ya casi no vemos a los ventrículos, vemos a los centros semiovales. Podemos diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca. Ahí tenemos a la hoz del cerebro. Y bueno, el último corte ya solamente vamos viendo parte de los surcos y suras del lóbulo parietal. Entramos un poquito a la patología. El edema cerebral. ¿Qué es el edema cerebral? Es el aumento del contenido de agua del cerebro que conduce a la expansión del volumen cerebral. Esta es una de las causas de aumento de la presión intracraneal. Es una entidad con un pronóstico negativo que se observa con frecuencia en las unidades de cuidados críticos y que precisa un tratamiento precoz. Así que hay que identificarlo. La clasificación del edema cerebral. Bueno, existen las dos formas más frecuentes son estas, el edema vasogénico y el edema citotóxico. Hay un edema intersticial también, pero les digo, estas son las más frecuentes que vamos a revisar. El edema vasogénico es extracelular. Se observa en aquellos casos de neoplasias. Puede ser abscesos o encefalitis. Se caracteriza por la extravasación y acumulación extracelular de líquido en el parénquima cerebral, secundaria a la ruptura de la barrera hematoencefálica. En cambio, el edema citotóxico es intracelular y se caracteriza por la acumulación intracelular de líquido y sodio que provoca la hinchazón de las células y se produce en casos de isquemia cerebral o insuficiencia hepática fulminante. Aquí tenemos un ejemplo del edema cerebral vasogénico. Dijimos que este es extracelular. Se acumula el líquido en el espacio extracelular. Está asociado a tumores malignos e infecciones y afecta a la sustancia blanca. Esto es lo que nos da un aspecto en dedo de guante. Tenemos el edema citotóxico, es intracelular. El líquido extracelular migra al interior de las células endoteliales, astrocitos y neuronas y se asocia a muerte celular principalmente porque está presente en los casos de isquemia en su mayoría. Afecta tanto a la sustancia blanca como a la sustancia gris por igual y podemos observar aquí que existe falta de diferenciación de estas sustancias. Esto es algo que también quiero que consideren, el aspecto de la sangre en tomografía. Y no se pueden olvidar, la sangre en tomografía es hiperdensa, o sea, es blanca. La sangre aguda es blanca. Debido a la degradación de la hemoglobina, la sangre cambia de aspecto de acuerdo al tiempo de evolución, así que no siempre la vamos a ver blanca. En una hemorragia aguda, sí, la sangre es hiperdensa, blanca. Si la hemorragia es subaguda, la sangre es isodensa. Y miren esto es hemorragia por ese caso. Es isodensa comparada con el parénquima cerebral. Se tiene el mismo color. Y si se trata de una hemorragia crónica, la sangre es hipodensa, oscura, bastante similar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, el color solo nos indica el tiempo de evolución de la hemorragia. Entramos a una patología bastante frecuente, el traumatismo craneoencefálico. Recordemos que existe una clasificación de acuerdo al estado neurológico.
o según la puntuación de coma de Glasgow, dividimos en traumatismo craneoencefálico leve, si la puntuación es de 13 a 15, moderado, si la puntuación es de 9 a 12, y el traumatismo craneoencefálico grave, que es 8 o menos. En un traumatismo craneoencefálico se debe solicitar tomografía en casos de traumatismo moderado, es decir, un Glasgow entre 9 y 12. Y en casos de traumatismo grave, cuando el Glasgow es menor a 8. En casos leves no debería solicitarse a no ser que se trate de adultos mayores de 60 a 65 años, que es necesario hacer un control. Si existen datos de incremento de la presión intracraneal, como dolor de cabeza, vómitos o déficit neurológico. Y si el mecanismo del traumatismo fue peligroso. Solo en esos casos de traumatismo leve se debería solicitar una tomografía. Ahora, esto que quede claro, en caso de traumatismo craneoencefálico se debe solicitar una tomografía simple, es decir, sin contraste. ¿Por qué? Aquí tenemos un estudio sin contraste y aquí tenemos un estudio contrastado. Y estos son casos de traumatismo craneoencefálico. El problema radica en que la tomografía contrastada realza estructuras, nos da estas imágenes blanquitas que podrían ser confundidas con hematomas, con hemorragias subarachnoideas, por ejemplo. Así que si ustedes solicitan una tomografía contrastada, va a ser difícil diferenciar las estructuras normales contrastadas de las verdaderas hemorragias. Entonces, siempre soliciten un estudio simple, sin contraste. Vamos a revisar las principales situaciones que podemos encontrar en un traumatismo. Primero, el hematoma epidural. Esta es una hemorragia extraaxial. La característica es que no cruza suturas, no cruza la hoz y no cruza la tienda del cerebelo. El 90% de estas lesiones son arteriales, es la arteria meningia media la que se daña, y el 10% es de tipo venoso, por lesión de los senos venosos. La característica es que es una imagen hiperdensa de forma biconvexa. El hematoma sutural es también una hemorragia extraaxial. La característica es que este hematoma sí puede cruzar suturas, sin embargo, no cruza la hoz del cerebro ni la tienda. Entonces, el 90% de estas lesiones son venosas y la característica es que tiene forma de media luna. La hemorragia subarachnoidea se considera la hemorragia extraaxial más frecuente. Se encuentra en sitios adyacentes a contusiones o en sitios de contragolpe. Vamos a encontrar la sangre, que es esta imagen hiperdensa, a nivel de surcos, cisuras y cisternas. Esa es una hemorragia subarachnoidea. Tenemos las hemorragias o hematomas intraparenquimatosos que están en el interior del parénquima. Aquí vemos ejemplos de hemorragia subarachnoidea también entre surcos y cisuras. Y si la sangre se va al sistema ventricular, bueno, es una hemorragia intraventricular. ¿Cómo diferenciamos estos dos hematomas? Dijimos, el epidural tiene forma de lente biconvexo, que si queremos compararlo con una fruta, bueno, lo vamos a comparar con un limón. En cambio, el hematoma subdural tiene forma de media luna, que, bueno, puede ser comparado con un plátano. Así que no se pueden equivocar. Y entrando a la última patología, vamos a revisar el accidente cerebrovascular o stroke. Es la pérdida aguda de la función neurológica secundaria al compromiso de la irrigación de alguna región del cerebro. Tenemos dos tipos de accidentes cerebrovasculares, el hemorrágico y el isquémico. En el hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro, y esto da lugar a que las células mueren. En cambio, en accidente cerebrovascular isquémico, lo primero es que se forma un coágulo que bloquea el vaso sanguíneo e impide la irrigación de una determinada región, por lo tanto, las células mueren. Entonces, esto se da por la interrupción brusca del flujo de sangre al cerebro. El más frecuente es el accidente cerebrovascular isquémico, que se presenta en un 80% de los casos, comparado al 20% de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Entonces,
Los médicos deben restablecer lo antes posible el flujo sanguíneo normal al cerebro y para lograrlo, las 3 horas siguientes a la aparición de los síntomas son determinantes para el pronóstico del paciente. El código Stroke es un conjunto de procedimientos que buscan diagnosticar y tratar oportunamente un accidente cerebrovascular utilizando la mejor tecnología y las más actuales técnicas endovasculares para contener en lo posible el impacto de esta catastrófica enfermedad. Recordemos, el tiempo es cerebro. Eh, el diagnóstico es primordialmente clínico en un accidente cerebrovascular. Antes de comenzar el tratamiento fibrinolítico, resulta obligatoria la realización de una tomografía simple de cráneo, es decir, sin contraste. Esto para determinar si el accidente cerebrovascular es hemorrágico o isquémico y también para detectar o descartar otras causas de hemorragias. Entonces, la utilidad de la tomografía es descartar la hemorragia. Sabemos que el 80% de casos son accidentes isquémicos y solo el 20% son hemorrágicos. Así que es importante dar el tratamiento a tiempo. Y para eso, para dar este tratamiento fibrinolítico, tenemos que descartar la hemorragia. El objetivo es determinar qué pacientes se beneficiarán de terapia para restaurar la perfusión cerebral. Debemos recordar los territorios vasculares de las principales arterias cerebrales. Por ejemplo, la arteria cerebral anterior, su territorio se encuentra en región anterior y medial. La arteria cerebral media, vamos a encontrar su territorio en regiones laterales. La arteria cerebral posterior, su territorio se encuentra a nivel posterior y medial. Y bueno, tenemos el sistema vertebrovascular, que se encarga de irrigar el tallo cerebral, la fosa posterior y la corteza occipital. Así que, dependiendo de dónde encontramos la lesión, es posible ya determinar cuál es la arteria afectada. Existe una clasificación de acuerdo al tiempo de evolución. De acuerdo a esto, tenemos una fase hiperaguda que va de 0 a 6 horas, la fase aguda que va de 6 a 48 horas y una fase subaguda de 2 días a 2 semanas. Bueno, posteriormente tenemos la fase crónica, que es la que se presenta después de las 2 semanas de presentado el cuadro. En una fase hiperaguda se pueden visualizar signos precoces del infarto. Sin embargo, encontraremos una tomografía normal en la mitad de los casos, incluso en el 50-60% de los casos. Algunos datos precoces que podemos encontrar son la hipodensidad del núcleo lentiforme, o sea, el núcleo es más oscuro, o tal vez del parénquima, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, el signo del ribete insular, que se debe a la pérdida de diferenciación entre la cápsula externa y la corteza insular. Aquí tenemos un ejemplo de la arteria cerebral media hiperdensa, entonces este se constituye en un signo de una fase hiperaguda. Y la hipodensidad del núcleo dentiforme. Bueno, aquí se puede ver el núcleo dentiforme más blanquito, en este caso está oscuro. El hecho de ver esta diferencia ya nos sugiere que puede haber nos hace sospechar de la presencia de un infarto. La fase aguda, que se da entre las 6 y 48 horas, se asocia a un peor pronóstico. ¿Qué vamos a observar? Hipodensidad y la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Se correlacionan con mayor tiempo de evolución. Vamos a ver edema de las circunvoluciones, que origina un efecto de masa que incluso puede desplazar la línea media, y la obliteración de los surcos. Entonces, aquí tenemos la imagen hipodensa con obliteración de surcos, un efecto de masa que desplaza la línea media. Esto ya es un caso un poquito más complicado. La fase subaguda, que se presenta entre los 2 días y las 2 semanas, bueno, seguimos observando esta imagen hipodensa más acentuada, pero aquí el riesgo, o lo importante es el riesgo de transformación hemorrágica. Pueden existir áreas de sangrado en medio de la lesión isquémica. Y en la fase crónica es la que se presenta ya después de las 2 semanas. La característica es que vamos a encontrar una encefalomalacia. ¿Qué es esto? Es una hipodensidad similar al líquido cefalorraquídeo y se asocia a una pérdida de volumen. Por lo tanto, la línea media puede desplazarse incluso hacia el lado de la lesión. Existen estudios especiales para valorar un accidente cerebrovascular isquémico, aparte de la tomografía. Tenemos estudios de perfusión, que pueden ser por tomografía o resonancia,
La resonancia magnética con secuencia de difusión, también llamada DBWI, que permite detectar isquemia a los pocos minutos. Puede solicitarse también una angiotomografía, una angioresonancia. La desventaja de estos estudios es que si bien son bastante específicos, especiales, es que la desventaja es que demoran, no son tan inmediatos, no son tan rápidos. Por lo tanto, no son necesarios para iniciar tratamiento. Ya podemos iniciar tratamiento después de valorar la tomografía simple de cráneo. Bueno, estos son ejemplos de estudios de perfusión. El objetivo es identificar el área central del infarto en la que el tejido cerebral es irrecuperable y el área de hipoperfusión o penumbra que rodea esa zona central que corresponde al tejido cerebral en riesgo, en el que todavía el daño cerebral no es definitivo, puede ser reversible. Estos son ejemplos de la secuencia de difusión o también llamada DBWI. Este es un método que demostró mayor eficacia en el diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico. La ventaja es que permite detectar la isquemia a los minutos posteriores del infarto, entre los 3 y 30 minutos incluso, que sería ideal para ya poder evitar las lesiones posteriores. Lo último, el accidente cerebrovascular hemorrágico. Tenemos causas primarias, que son la hipertensión arterial principalmente, y causas secundarias, como neoplasias, malformaciones arteriovenosas, trombosis venosa. Se identifica como un área de hiperdensidad. Recordemos, la sangre es blanca en tomografía, así que vamos a ver áreas blancas, hiperdensas, que corresponden a la hemorragia intraparenquimatosa o subarachnoidea. Es consecuencia de la extravasación del contenido sanguíneo al parénquima cerebral por pérdida de continuidad de la pared de un vaso arterial cerebral. Se asocia al aumento de la presión intracraneana, que junto al daño lesional determina la gravedad del cuadro. Estos son ejemplos de una hemorragia parenquimatosa, ejemplos de accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Este es el más frecuente a nivel de los núcleos basales. Podemos encontrar también a nivel del sistema vertebrovascular o en este caso a nivel del mesencéfalo. Esta es la otra forma de hemorragia. Esta anterior es la intraparenquimatosa y también puede observarse como una hemorragia subarachnoidea, en la que observamos la hemorragia entre surcos, fisuras y cisternas. La causa más común de este tipo de hemorragia es la ruptura de un aneurisma. Bueno, y por último, para terminar, la escala de Fisher es la clasificación, nos permite clasificar la hemorragia subarachnoidea. Se divide en 4. La 1 en la que no hay sangrado, la 2 en la que hay sangrado difuso fino con una capa de menos de 1 milímetro medido verticalmente. En la fase 3 podemos observar coágulos gruesos de más de 1 milímetro y el 4 se caracteriza por la presencia de hematomas intraparenquimatosos, puede haber hemorragia intraventricular y mayor o menor sangrado difuso. Esta escala nos permite valorar el grado de severidad y riesgo de vasoespasmo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad.